es el referido a diferenciales. Entonces vamos a compartirles la pantalla y ahí permítame tantito, aquí dejé de tenerla activa, por eso no la pude compartir. Entonces les estoy compartiendo la pantalla, les pido de favor que vayan haciendo apuntes a la par y que también tengan en cuenta que todo lo que vamos a estar haciendo va a estar justificado con el concepto que les voy a estar manejando. Ustedes, por estar en quinto semestre, ya los conceptos son todos, los de álgebra, los de geometría y trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, más los de cálculo integral. Por eso váyanse acostumbrando a escribir los conceptos. Recuerden que las evaluaciones, así las voy a calificar, tienen que justificar cada paso con todos los conceptos que utilicen para ese paso. Y así me lo van a tener que ir reportando. También de igual manera los ejercicios que hagan en casa, ya están los ejercicios en Classroom para que los vayan viendo. Ingresen todos a Classroom, por favor, porque hace ratito nada más vi a 9 y por ahí han de faltar algunos. Entonces, para que vayan practicando, ¿no? En otras palabras, en esta clase va a ser lo necesario para que hagan los ejercicios que están en Classroom ahorita, ¿no? Bueno, entonces, el primer tema que vamos a ver se denomina diferencial. Esa diferencial obviamente tiene una razón de ser y todo comienza cuando nosotros hicimos el cálculo de la tangente del ángulo. Recuerden que la tangente del ángulo yo la calculé como un cateto opuesto entre un cateto adyacente. Ahí estamos hablando de trigonometría. Entonces desde ahí surge y posteriormente cuando llegamos a geometría analítica, entonces me dicen que aquí hay un punto, me dicen que aquí hay otro punto, donde este punto se llama x1, y1 y este punto de en geometría analítica, ahí me dijeron que la tangente del ángulo ya no se iba a llamar tangente del ángulo, sino se iba a llamar pendiente. Y la pendiente se iba a calcular como una y2 menos y1, donde en realidad lo que estoy calculando es el cateto opuesto. Y por eso aquí tenía una longitud de y2 menos y1. Esta longitud, que es la del cateto opuesto, es la diferencia entre la ordenada del punto 2 y la ordenada del punto 1. Y de manera similar, también aquí tenemos la abscisa. En la ordenada, la abscisa es una diferencia entre las dos abscisas. Por eso, ese cateto adyacente se calcula como un x2 menos un x1. De ahí, vuelvo a repetir, tenemos que la tangente del ángulo ahora se llama tangente y se calcula como la diferencia de la ordenada del punto 2 menos la ordenada del punto 1 entre la abscisa del punto 2 menos la abscisa del punto 1. Eso fue en geometría analítica. Posteriormente llegamos a cálculo diferencial y en cálculo diferencial medimos es que este punto ahora se llama x, f de x, porque acuérdense que estamos manejando funciones y sabemos que la función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único resultado de la variable dependiente. Todas estas definiciones están en Classroom, se las tienen que aprender. Los conjuntos, eso es mentira, es causa de muchos maestros que no se saben comunicar y que creen que la manera de explicar pues es la adecuada, ¿no? Una sincronización con el lenguaje español a través de los comunicólogos, pues nos hemos dado cuenta los matemáticos que somos un verbo. Y por lo mismo, lo que hemos estado haciendo es crear definiciones. ¿Qué es una definición? Una definición es algo con el mismo número de palabras que sea conciso. Y de ahí se crean los conceptos. Gracias a lo que ustedes van a poder tomar decisiones para poder resolver cualquier ejercicio, sea de primaria, secundaria, de concurso, de olimpiada, de matemáticas. De ahí viene la fundamentación de por qué es importante el concepto. Bueno, de aquí, otra vez, antes tenía un punto 2, pero ahora ya no se va a llamar punto 2, sino se va a llamar una x más una delta de x, una f de x más delta de x. Eso fue lo que nos enseñaron en Mate 4, que en Mate 4 ya no se llama XY,
sino la x se llama variable independiente y que la y tiene una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Y con eso nosotros teníamos hace rato, con la única y pequeña diferencia que en este triángulo sigue existiendo un ángulo, ese ángulo ya ni lo consideramos, pero entonces aquí en el eje de en el eje de las abscisas, en lugar de hablar de una x2, voy a estar hablando de una x más delta de x1, que ahí solamente va a ser x. Por lo tanto, esa distancia, si se dan cuenta, esta x con esta x, como son operaciones inversas, me da 0, y lo único que me queda es que la distancia de lado es una delta de x. De ahí es donde comienza el cambio para llegar a cálculo diferencial. Voy a dejar de compartir tantito porque parece ser que uno de sus compañeros quiere entrar, exactamente. Cada vez que escuche la notificación que alguien quiere entrar, voy a dejar de compartir. Ya no les voy a avisar, solamente entiendan que fue por eso. Y obviamente, ¿no? Si se llegan a desconectar, pues pueden volverse a conectar en cualquier momento de la clase. Y si no se dan cuenta, perdón, si no me doy cuenta, sí les pido pues, de favor que me avisen, ¿no? Si en dado caso ahí en el chat se ve algo o les mandan por mensaje alguna situación, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, el cateto adyacente, lo que va a ocurrir es que va a ser una resta de las y's, es la ordenada menos la otra ordenada, con la única diferencia que ahora no se llaman ordenadas, sino se llama f de x más delta de x menos la otra ordenada, que es, eso me lleva a que ahora la pendiente que antes conocía lo voy a escribir más bien como un incremento en las ordenadas entre un incremento en las, y eso es una f de x más delta de x menos una f de x dividida entre una delta de x. Recuerden que esa delta de x provino de la resta de la abscisa 2, que es esa la abscisa 2, menos la abscisa 1. Ya habíamos dicho que por operación inversa estas dos x me dan por resultado 0 y solamente me queda incremento en x. Esa fórmula que les estoy poniendo allí es una fórmula de física clásica. Recuerden que la física clásica lo que es el tiempo 2 menos el tiempo 1, y debido a eso, a esto le llama incremento de velocidad entre incremento de tiempo. Este símbolo de la delta, la letra Y delta, quiere decir incremento, y eso va referenciado cuando los cambios yo los puedo observar con mis ojos de la cara. Son cambios visibles. Pero lo que me enseñaron en cálculo diferencial es que yo ya no voy a ver cambios visibles cuando el incremento es casi cero. En otras palabras, ya lo estoy viendo a nivel atómico, si lo quieren ver así, ¿no? La distancia que hay entre un átomo y un átomo, un electrón, como ustedes quieran verlo. Y esta herramienta en Mate 4, la herramienta de límite, ahorita lo importante que hay que entender es que es un valor que pudiera o no pudiera existir y que se hace esa suposición para calcular valores que no se pueden ver a simple vista. Y en ese momento, en el momento que calculamos el límite, cambia el nombre y ya no se llama incremento, sino ahora se llama diferencial. Y esto se llama diferencial. Ahí es la parte importante de la explicación que les acabo de decir. Que antes esto recibía el nombre, recibía el nombre de incremento. Incremento es algo que nosotros podemos ver, pero estas, como son demasiado pequeñas, entonces ahora ya se llaman diferenciales. Y diferencial viene precisamente de la palabra resta. Aquí hay una resta, pero no se llama diferencia, sino se llama diferencial. Solamente le agregaron la L para que se entendiera el concepto, ¿no? Eso quiere decir que hay una diferencial de la Y entre una diferencial de la X.
Y ahí surgen dos conceptos importantes. Esto que está aquí se llama derivada, pero yo lo puedo interpretar diferencial. Son dos conceptos completamente diferentes. Diferencial quiere decir esto pequeño, pero derivada, ustedes saben que la derivada es, y esa fórmula lo que me permite es calcular, la fórmula es una fórmula para calcular pendientes. Obviamente se calculan las pendientes en cualquier abscisa. Entonces, la derivada, o sea, incrementar la función, quitar la función original, dividirla entre el incremento y calcular el límite, eso me lleva a obtener fórmulas para calcular pendientes. Recuerden que las derivadas básicamente las manejamos a través de un formulario, y ese formulario fue el trabajo de muchas personas que pudieron determinar de una manera inmediata cómo poder calcular la derivada sin necesidad de incrementar la función. Le entró mucho trabajo y debido a eso surge el formulario que nosotros estuvimos manejando en cuarto semestre. Pero aquí lo importante es que la derivada también se puede interpretar como una diferencial. Son dos interpretaciones diferentes. Derivada es una fórmula para calcular pendientes y también se puede interpretar como la división de dos diferenciales. Que les quede bien claro, porque son dos conceptos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero los dos conceptos son fundamentales para lo que viene adelante, que es la aplicación en la tecnología. La derivada te ayuda a calcular cambios en cualquier momento, pero la diferencial te ayuda a calcular incrementos, y esos incrementos te pueden ayudar a hacer cálculos rápidos de otras cosas sin necesidad de hacer el cálculo usando una calculadora, usando un procesador o haciéndolo a mano. Ahora bien, si ya me entendieron el concepto, ahora vamos a ver o a entender lo que es la diferencial. Fíjense bien, la diferencial de la variable se va a calcular como la derivada de la multiplicada por la diferencial de la variable independiente. Va de nuevo, la diferencial, o sea, el cambio en la variable dependiente, se calcula como la derivada de la función con respecto a la variable independiente de la variable independiente. Si ustedes se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es un despeje, una operación corriente, la estoy escribiendo acá, aquí está dividiendo, y de ahí surge cómo calcular diferenciales. ¿Qué es una diferencial? Es un cambio muy, muy, muy pequeño. Entonces, ¿para qué me sirven las diferenciales? Pues las diferenciales me sirven porque lo que voy a hacer es, en una curva, voy a determinar rectángulos, y todos estos rectángulos que son del mismo tamaño, que son del mismo ancho, estos rectángulos me van a ayudar a calcular áreas. Este que está aquí abajo es la diferencial de x, y estos cambios son la diferencial de la variable dependiente. Gracias a eso se calculan áreas y gracias a eso surge la integral. Recuerden que la integral es una suma, y al ser una suma, lo que va a estar sumando va a ser áreas, y todas estas áreas son base por altura, donde la base es la diferencial de la variable independiente y las alturas son las diferenciales de la variable dependiente o son la función, dependiendo de lo que esté calculando. De ahí va a venir la aplicación, pero esa aplicación es muy, muy, muy abstracta. Por eso es tan importante que se aprendan los conceptos. El formulario no es importante, lo que es importante es el concepto. Si entienden el concepto, el formulario se van a dar cuenta que es solamente una herramienta, pero no me ayuda nada la herramienta si no saben aplicar el concepto. Ahí viene la diferencia entre los ingenieros y los que solamente se quedan como técnicos ingenieros porque no saben los conceptos. Lo único que saben es hacer, pero no saben diseñar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Bueno, entonces, va de nuevo. La diferencial, o sea,
el cambio pequeño de la variable dependiente se va a calcular. Recuerden que para calcular la derivada hay fórmulas, como la derivada de la función, ahí hay muchas fórmulas, multiplicado por el cambio pequeño de la variable independiente. Ese va a ser el concepto importante. Y de ahí lo único que vamos a hacer va a ser utilizar las fórmulas que ya sabemos. Acuérdense que hay un formulario, el formulario también yo se los agregué en Classroom para que no haya ningún problema. Obviamente he aprendido el formulario como debe de ser, ¿no? El formulario no puedo decir que la derivada del seno es el coseno, porque ese es un gran error. La derivada del seno del argumento es el coseno del argumento por la derivada del argumento. Esa sí es adecuadamente como se debe decir. Y generalmente nos aprendemos mal las fórmulas por falta de compromiso con la materia, ¿no? Entonces hay que aprenderse bien las fórmulas para que no haya ningún problema. Entonces, ya he entendido el concepto, de dónde surge el concepto desde geometría y trigonometría, que lo que estamos calculando es básicamente estamos calculando el cateto opuesto. Una diferencial básicamente es el cateto opuesto en un triángulo, con la única diferencia que son triángulos muy chiquitos. O sea, este de aquí es la diferencial de x y este de aquí es la diferencial de f de x. Pero estamos hablando que este es como Armstrong o como un nanómetro, o sea, son extremadamente pequeños. Por eso no se puede utilizar la física, ¿no? Que podríamos decir que tiene mucho que ver con los cambios, todo relativo a algo, todo relativo a la x y al cambio que se hace con respecto a este origen. Así que estamos ya entrando en un ambiente más, más profesional, y aquí dejamos de ser completamente niños y entramos en una cuestión ya de diseño, de normalización, de estandarización, de supervisión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es de práctica, y vamos a tener una función que vamos a llamar, que es un 5x cuadrada por el seno de 7x cúbica, lo cual pues son derivadas que ya dominamos, solamente es aplicar las fórmulas. Y entonces, si a mí me piden que yo calcule la diferencia, ok, así preguntas voy a estar haciendo, y si alguien me lo puede contestar, pues ya me la dice, ¿no? Entonces, ¿Es la suma? no. Entonces, la derivada de una multiplicación es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Esa es la derivada de la multiplicación. ¿Cómo me doy cuenta que hay una multiplicación? Pues porque hay un 5 por una x cuadrada por un seno de 7x cúbica. Recuerden que todo lleva su nombre y los nombres son fundamentales para poder hacer derivadas. Entonces aquí solamente les voy a escribir que este 7x recibe el nombre de argumento porque es el argumento de la función trigonométrica que se llama seno. El seno es una función trigonométrica y tiene su argumento, que es lo que está después. Por eso se lee seno de 7x cuadrada. Ahora bien, este también tiene su nombre. Este que está aquí se llama coeficiente, pero también se llama constante. Y este que está aquí sabemos que se llama variable con exponente, pero también se llama función. Entonces, al ver tantas multiplicaciones, yo puedo decidir que estos dos es el primer factor y los otros dos es el segundo factor. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es escribir la fórmula. Y entonces, la diferencial de la variable dependiente se calcula como el primer factor. Ya les había dicho que el primer factor es 5x cuadrada y lo voy a multiplicar por la derivada del segundo factor. ¿Alguien sabe cuál es la derivada del seno del argumento?
Ok, la derivada del seno del argumento es el coseno del argumento por la derivada del argumento con respecto a la variable independiente. Por lo tanto, sabiendo esa fórmula, entonces lo único que debo de hacer es escribir lo que me da el resultado. La derivada del seno del argumento es el coseno del argumento por la derivada del argumento. Si ustedes se dan cuenta, les había dicho que el argumento es 7x cuadrada. Y si ustedes se acuerdan, ¿alguien me puede decir cuál es la derivada con respecto a la variable independiente de una base elevada al exponente? El exponente menos 1. No, esa no es. La derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Esas fórmulas, vuelvo a repetir, ya están en Classroom, apréndanselas bien, porque generalmente no se las aprenden bien y de ahí vienen muchas inconsistencias, ¿no? Y esas inconsistencias, una de las principales inconsistencias precisamente es reprobar la materia, ¿no? Entonces simplemente estudienlas bien, por favor, para que no haya ningún problema. Lo voy a escribir aquí abajo porque me van a faltar fórmulas. Entonces, la diferencial es el primer factor, que es 5x cuadrada, que va a multiplicar la derivada del segundo factor. Ya habíamos dicho que es el coseno del argumento, o sea, del mismo argumento, multiplicado por la derivada del argumento. Pero este argumento tiene una variable al exponente. Y también ese argumento tiene... ¿Alguien me puede decir cuál es la derivada de una constante por una función? Ok, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Insisto, esas ya no las sabemos, ¿no? Nada más es cosa que la repasen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un 7 que es una constante y aquí hay una función que es una base al exponente. Por lo tanto, la derivada de una constante por una función, entendiendo que eso es el argumento, es la constante multiplicado por la derivada de x cúbica. Y la derivada de x cúbica sabemos que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Generalmente esa última parte que acabo de escribir, esta no se las enseñan sus maestros. Es un gran error porque cuando llegamos a derivación implícita, luego cometen muchos errores porque no se aprenden bien la fórmula. Entonces hay que aprenderse bien la fórmula, por favor. Entonces, va de nuevo. Este es el primer factor por la derivada del segundo factor. ¿Cuál es el segundo factor? El segundo factor es un seno, por eso la derivada del seno es el coseno del argumento por la derivada del argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento es una constante por una función, por eso está la constante por la derivada de la función. Pero la derivada de la función es una x cúbica, y la derivada de una x cúbica es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Eso que estamos haciendo se llaman derivadas sucesivas. Erróneamente, algunos docentes dicen que es la regla de la cadena. La regla de la cadena es completamente diferente porque la regla de la cadena está referida a que tú tienes la derivada de y con respecto a t y lo que debes de hacer es calcular la derivada de y con respecto a x y multiplicarla por la derivada de x con respecto a t. Si ustedes se dan cuenta en la regla de la cadena, lo que ocurre es que hay tres variables. Hay una y, hay una x y hay una t. De tres variables se utiliza la regla de la cadena. Pero esto que estamos haciendo aquí solamente se llaman derivadas sucesivas. ¿Por qué derivadas sucesivas? Pues porque estoy utilizando como muchas fórmulas de derivación. Esta de acá arriba entonces es regla de la cadena, que hay que conceptualizarla bien. Y aquí lo que estoy haciendo solamente es derivando. Y derivando, obviamente lo que estoy utilizando son muchas fórmulas, que son la fórmula del producto, la fórmula del seno del argumento, la fórmula de la potencia y la fórmula de una constante. Lo cual, insisto, con el paso del tiempo, pues esto se vuelve muy rápido porque pues estamos utilizando las mismas fórmulas. Entonces, al usar las mismas fórmulas,
llega un momento en que nos las aprendemos sin necesidad de estar estudiando tanto. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ok, si nadie me No, contesta, profe. si nadie me contesta es que no hay dudas. Como ya estamos grandes, no es necesario que les esté preguntando a cada rato dudas. Simplemente si hay algo en que se atoraron, díganmelo, ¿no? No esperen a que les haga el cuestionamiento. Bueno, todo comenzó porque es el primer factor por la derivada del segundo factor. Aquí está el primer factor, aquí está el segundo factor, aquí está el primer factor, y todo esto fue la derivada del segundo factor utilizando estas 4 fórmulas. Entonces vamos a seguirle. Luego lo que continúa es sumar el segundo factor, donde el segundo factor es el seno del argumento y el argumento se llama 7x cúbica. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada del primer factor. Si se dan cuenta, el primer factor está más sencillo porque solamente el primer factor es una constante que multiplica a una variable. Perdón, a una función elevado a un exponente, a una potencia. Por lo tanto, la constante, si ustedes se acuerdan, es un 5 multiplicado por el exponente, que es un 2, por la variable, que es x, elevado al exponente menos 1, o sea 2 menos 1 es 1, multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y de ahí ya tengo la derivada del producto. Obviamente en un solo paso estoy haciendo las derivadas, así se deben de hacer las derivadas. En Mate 4 generalmente los maestros nos enseñan a hacer las derivadas como en 20 pasos, lo cual es una pérdida de tiempo. Hay que hacerlas en un solo paso y forzarnos, ¿no? Acuérdense que ya van en quinto semestre, ustedes ya son de sexto, de séptimo, de octavo, dependiendo del caso, pero ya tienen más posibilidades de hacer cosas más robustas, ¿no? Como mi hija de la primaria, pues ahorita nada más le están enseñando, en primero de primaria le están enseñando las tablas de multiplicar, les están enseñando sumas, restas, les están enseñando todo lo que tiene que ver con presente, pasado y futuro de inglés, pero eso es para ella que está en primero de primaria, ¿no? Para nosotros que ya estamos en otro nivel, pues ya son cosas más robustas y obedece a que tenemos esa posibilidad de hacerlo. No nos han puesto a hacerlo, que es diferente, pero pues las habilidades ahí las tenemos, ¿no? Bueno, ahora bien, una vez que ya terminé la derivada, acuérdense que este resultado, no es del que yo puedo entregar. ¿Por qué no lo puedo entregar? Pues porque hay estándares de calidad, y en los estándares de calidad, el primer estándar es que yo debo describir a manera de término. Sabemos que un término es un producto de un coeficiente, donde el coeficiente es un número, multiplicado por una variable elevado a un exponente. Recuerden que el exponente es el número de veces que se multiplica la base por sí mismo. Esta variable básicamente es una letra. Luego viene algo que se llama función exponencial, y esa función exponencial me enseñaron en Mate 2 que es una base elevado al exponente. Luego viene una función logarítmica, donde la función logarítmica me enseñaron en Mate 2 que es el logaritmo de un argumento o el logaritmo de una potencia. Luego viene la función trigonométrica, donde la función trigonométrica pues es un seno del argumento, un coseno del argumento, etc. Y luego viene un arco función, y ese arco función es el arco seno, el arco coseno, el arco cosecante, el arco cotangente, etc. El que sea necesario, ¿no? Arco tangente de un argumento. Entonces, así están formados los términos. Aquí me faltó, disculpen. Lo primero debe de haber un signo que ya saben que es más o menos. Luego el coeficiente, luego la variable, luego la función. Y todos estos, si ustedes se dan cuenta, se están multiplicando. Entonces, estas multiplicaciones me dan el indicio que un término es donde hay muchas multiplicaciones. Y si ustedes observan, aquí hay un 5 por x cuadrada, por el coseno de 7x cúbica, por 7, por 3, por x cuadrada, por diferencial. Si se dan cuenta, todo esto es un término porque está multiplicándose. Pero aquí observemos que hay una suma. Por lo tanto, esa suma es la que me representa el signo y donde me dice, ahí viene otro término. Y como ahí viene otro término, entonces me daré cuenta que el siguiente término debo de ordenarlo, porque si se dan cuenta, aquí primero está la función trigonométrica, luego están los exponentes y luego está la variable, por lo cual el orden está mal, y lo que debemos de hacer es precisamente reportarlo en orden. Por lo tanto, decíamos, la diferencial de una función es la derivada. Ya calculé la derivada, pero disculpen, me faltó
todo esto hay que multiplicarlo por la diferencial de x. Recuerden que una diferencial, lo habíamos visto hasta acá arriba, una diferencial es la derivada por la diferencial, el cambio pequeño de la derivada por el otro cambio pequeño. Por eso ahorita me había equivocado, no había dejado completo el cálculo, me faltaba multiplicar por este cambio pequeño, porque lo que estamos calculando son cambios pequeños en la variable dependiente. Y entonces, ahora sí, vamos a acomodar en forma de término. Por lo tanto, la diferencial se va a calcular como. ¿Alguien me puede decir qué signo hay en todo este término? Positivo, bueno, el signo de más. Es positivo porque pues no hay otro, ¿no? ¿Qué número de lista tienes? ¿Tú qué me dijiste? El 3. El 3, sale bien. Entonces, en este momento su compañero ya tiene la primera pregunta. Eso quiere decir que la semana que entra no le voy a preguntar la pregunta de la primera semana. Esas van a ser participaciones. Entonces, cada vez que pregunte y me vayan contestando, les voy a poner un punto en esas columnas de participación. Y al final del semestre les digo, si juntan 15, eso implica un punto de la calificación final. Pero si llegaran a responder más de 15, pues ya pudiera ser hasta 2 puntos, 3 puntos, que ya sería un punto extra o 2 puntos extras. Así que por favor, pues vayan estudiando para poder contestar, ¿no? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, lo que siguen son los coeficientes. Los coeficientes son los números. Pregunto, ¿este 7 es coeficiente? Porque es el argumento de la... Exacto, ese no se llama coeficiente porque se llama argumento. ¿Qué número de lista tienes tú? 6. Muy bien, entonces, ese 7 no se llama coeficiente. Acuérdense que les había dicho que los coeficientes eran números, pero debido a que ese 7 está después de la función trigonométrica coseno, entonces yo no puedo decir que es un coeficiente, sino yo digo que esto es un argumento. Ahí es lo que debo de tener cuidado. Y ahí me voy a dar cuenta que los coeficientes son el 5, son el 7 y son el 3. ¿Por qué son esos? Pues porque se están multiplicando. Y como se están multiplicando, yo puedo escribirlos en un solo coeficiente, obviamente después de multiplicarse. Por lo tanto, 3 por 7 me da 21, 21 por 5 me da 105, y si se dan cuenta, ahí también estoy utilizando la propiedad conmutativa, porque el orden de los factores no altera el producto. O sea, puedo multiplicar como yo quiera, y ahí escribo el concepto que fue propiedad conmutativa. Entonces, el resultado de la multiplicación de 5 por 7 por 3, vuelvo a repetir, es 105, el cual ya lo escribí aquí abajo, y es lo que se debe de escribir primero, porque ya habíamos dicho que el signo es positivo. Ahora bien, me voy con el siguiente elemento. El siguiente elemento es la variable. Y debido a que el siguiente elemento es la variable, pregunto, ¿esta x cúbica es variable? No, también es el argumento. Ok, también es argumento. ¿Qué número de lista tienes? 6. Ok, muy bien. Entonces, eso implica que su compañera ya tiene dos preguntas, ¿eh? Ya tiene la pregunta de la semana 1 y la de la semana 2. Si sigue así, insisto, en 15 preguntas contestadas, ya tiene el primer punto de la evaluación, y obviamente eso le ayuda porque pues pudiera terminar antes el semestre o tener una calificación más elevada, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo a repetir, el x cúbica no es variable, es argumento porque está después de la función trigonométrica coseno. Y por lo tanto, las únicas variables es x cuadrada y es esta x cuadrada. Obviamente, para poder hacer la multiplicación voy a utilizar leyes de los exponentes. Saben que las leyes de los exponentes están referidas a que si yo multiplico dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, lo que hago es sumar los exponentes. De ahí entonces me queda que voy a tener una x a la cuarta. Ahí estoy escribiendo también el concepto. Y ahora me voy a dar cuenta que función exponencial no hay, función logarítmica tampoco hay, pero función trigonométrica sí hay. Y por lo tanto escribo la función trigonométrica, cuya función trigonométrica es el coseno de 7x cúbica. Obviamente, diferencial de x entre diferencial de x, esto es la unidad, y la unidad por el 105 sigue siendo 105, no me afecta nada. Y ahora sí vamos a escribir el más.
Ese más es la operación que también implica el signo del segundo término. Esas sumas o restas son las que me van a separar un término del otro. Bajo el mismo rubro, primero voy a multiplicar coeficientes. Me doy cuenta que los coeficientes, ya habíamos explicado, este 7 no es coeficiente porque es argumento. Entonces los únicos coeficientes son el 5 y el 2, que al multiplicarlos me da un 10. Y me voy con las variables. Las variables, si ustedes se dan cuenta, ahora solamente está la variable que es x, y esa variable x no puedo aplicar leyes de los exponentes con nadie, por lo tanto me queda x. Y por último, la función trigonométrica es el seno de 7x cúbica. Y esto debe de estar multiplicado por la diferencial. Vamos a quitar la llave porque ya no es necesaria la llave. Solamente vamos a escribir el paréntesis, y esto es multiplicado por la diferencial de x. Aquí no lo mencioné, pero se los indico. Recuerden que aquí también tengo diferencial de x entre diferencial de x, pero esto me da 1, y el 1 por el 10 sigue siendo 10. Por eso no afecta en nada, ¿no? Entonces, el cambio pequeño de la variable dependiente se calcula como la derivada. Este es el resultado de la derivada por la diferencial. Obviamente sabemos que para expresar un resultado siempre debe de estar factorizado, y la manera de factorizar es por máximo común divisor. Recuerden que el máximo común divisor obedece a que ustedes vean los factores comunes, pero esos factores comunes además deben de considerar el exponente, donde el exponente va a ser el exponente menor si estamos hablando de una variable. Por lo tanto, si yo factorizo por factor común, me voy a dar cuenta que, si ustedes observan, lo voy a escribir aquí, este 105 fue de un 5, un 7 y un 3. Y este 10 fue de un 5 y un 2. Si ustedes observan, hay factores comunes. Recuerden que los factores son los elementos de la multiplicación. Eso quiere decir que el factor común es el 5 y es este 5, y también el factor común es este 2 y este otro... no es cierto, nada más el 5. Disculpen, el otro 2 no, porque el otro era 3. Entonces el único factor común es el 5, porque aparece en los dos términos, y entonces de aquí escribo que esto va a ser un 5, que es el factor común en los números, que es el máximo común divisor. Pero también recuerden que en las variables, yo tengo que ver si en las variables hay una variable común, y me doy cuenta que la variable común es la x, El exponente menor, pues aquí tengo un exponente 4 y aquí un exponente 1, por lo tanto se deja el exponente 1, y entonces escribo un 5 por x. Si me voy a la función trigonométrica, pues obviamente la función trigonométrica no se parece porque es coseno y seno. Y además habíamos dicho que el 7x cúbica no se llama factor, el 7x cúbica se denomina argumento. Como se denomina argumento, no puedo factorizarlo considerando que eso es un factor común, porque se llama argumento, no se llama factor. Por lo tanto, la factorización queda nada más hasta 5x, que multiplica. Recuerden que el método de factorización usando el máximo común divisor me lleva a una división, por lo tanto tengo que dividir el 105 entre el 5 y la x cuarta entre la x. Obviamente esa división me lleva también a estar utilizando leyes de los exponentes, lo escribo por aquí, leyes de los exponentes, y entonces resulta que el resultado de la división pues es un 21, 105 entre 5 me da 21, aquí yo tengo el 3 y el 7 que me da el 21, y también x cúbica entre x, perdón, x cuarta entre x me da una x cúbica, se sigue conservando el coseno de 7x cúbica del mismo factor, y luego hago la misma división. Recuerden que hay que dividir más 10x entre más 5x, y la división, usando las tablas de multiplicar y también las leyes de los exponentes, me resulta que es un 2 multiplicado por el seno de 7x cúbica, y todo esto por la diferencial x. Y ahora sí, ya tengo el resultado adecuado. Si ustedes me reportan en el examen lo de aquí arriba, se los voy a poner mal, porque les está fallando el concepto que todos los resultados deben estar factorizados. Aquí, como ya está factorizado, pues este es el resultado adecuado y el resultado correcto.
¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Ok. Profesor, ¿podría repetir lo lo de la factorización? Ajá. En tu factorización, recuerda que se debe de hacer por máximo común divisor. Los maestros generalmente te dicen factor común. Eso es un error porque el factor común se queda solamente el que se repite en todas. Pero si tú tienes una x novena y una x octava, si te das cuenta, el factor común es la x. Pero necesitas el máximo común divisor. Y el máximo común divisor te lleva al exponente menor. Por eso el exponente menor es 8. Por eso te digo que no se llama factor común. El factor común solamente se queda en la x, porque es el factor que se repite en cada una de las sumas. Pero si agregas el concepto de máximo común divisor, ya entenderás que se debe de considerar al exponente menor. Entonces, en la factorización me doy cuenta que en los números hay un factor común que es este 5 que está acá arriba y este 5 que está por acá. Eso lo vimos desde antes de hacer la multiplicación. Entonces, como lo vimos desde antes, lo único que hay que entender es que le voy a cambiar de color para que se vea un poquito más notorio cuando esté explicando. Resulta que en este 105 tienes un factor que es 5, que está acá arriba, y en este 10 tienes un factor que es 5, que también está allá arriba. Por eso el factor común es el 5. Recuerda que el factor es el que es un elemento de la multiplicación. Todos los que se multiplican se llaman factores. Y luego, cuando llegamos a las variables, que es el siguiente elemento en un término, aquí yo tengo una x cuarta y aquí yo tengo una x. Entonces el factor es x. Pero como debe de ser el máximo común divisor, debes considerar el exponente menor. En este caso, el exponente menor entre el exponente 4 y el exponente 1, pues es el exponente 1. Por eso simplemente dejo a la x. Coseno y seno no son factores comunes. Y vuelvo a repetir, 7x cúbica no se llama factor, se llama argumento. También este 7x cúbica se llama argumento. Por lo tanto, no puede ser considerado como factor común. Eso implica que ninguna de las dos funciones trigonométricas las voy a factorizar. Y entonces, para hacer el cálculo de la factorización, tienes que usar la división. O sea, divide 105 entre 5 y te da 21. Este 21 lo tenés desde acá arriba porque tenías un 7 por 3. Eso te puede ayudar. Y la división también se debe de hacer entre la variable. X cuarta entre x, haces leyes de los exponentes, donde si tú te acuerdas habíamos dicho que la ley de los exponentes para la división es que si tú tienes una potencia dividida entre otra potencia, el resultado es otra potencia con la misma base, donde restas el numerador menos el denominador. Así que, pues simplemente lo que estoy haciendo es la resta del 4 menos el 1, por eso me da aquí una x cúbica. Y con respecto a la función trigonométrica, pues no hay entre quién dividirla. Entonces este coseno se divide entre un 1. Recuerda que aquí hasta el principio siempre hay un 1 que está multiplicando, y coseno entre 1, pues me da el coseno. De ahí obtuve el primer término de la factorización. Luego, continuando con la misma división, pues me doy cuenta que aquí hay, permíteme tantito, no se quiere quitar este rosa, aquí hay un más, entonces divides más entre más y te da el más. Luego divides el 10 entre el 5 y te da un 2. Y luego divides a la x entre la x. Y tú sabes que x entre x es 1 debido a que estás repartiendo la misma cantidad entre la misma cantidad. Por lo tanto, la x entre x te dio 1. Y ahí debí de haber puesto un 1. Pero todavía me falta escribir el seno. Y este seno entre no hay con quién, o sea, lo divides entre el 1, te queda el seno. Entonces te queda un 2 por el seno de 7x cúbica. Que provino, vuelvo a repetir, de calcular el máximo común divisor y también provino del cálculo, de los resultados de las divisiones, donde utilizas leyes de los signos, leyes de los exponentes y tablas de multiplicar. Dejen aquí también agrego leyes de los signos, porque también se utiliza. ¿Sale bien? ¿Preguntas? No, profe, gracias. Ok, sale bien. Cualquier cosa pregúntenme. Acuérdense que a veces los docentes no me explican bien las cosas y no me dicen qué debo de hacer de un paso a otro, ¿no?
Entonces, en mi caso, yo les explico todos los conceptos, yo les nombro todos los conceptos, se los mando por impresos todos los conceptos para que los tengan a la mano y sepan qué es lo que voy a utilizar. Y que obviamente no tengan duda y cuando llegue su evaluación, llámese evaluación ordinaria, extraordinaria, título de concurso, de examen de ingreso a nivel superior, de la licenciatura, de la maestría, del doctorado, de cualquier nivel, no tengan duda en lo que se va a hacer. Y los conceptos pues me respaldan esa parte, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra. Vamos a hacer la número 2. Y la número 2 vamos a tener una función donde esa función es un 7 e a la 2x multiplicado por el arco tangente 5x cuarta. Y entonces, si se dan cuenta, esa es otra función de las que manejamos en Mate 4. Son derivadas de las más sencillitas, no están tan complejas. Lo único que hay que hacer pues es aplicar todas las fórmulas. Y si voy a aplicar todas las fórmulas, pues la primera fórmula que voy a utilizar es la derivada de un producto. Ya habíamos dicho que la derivada de un producto es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. También vamos a utilizar la derivada del número Neper elevado a un exponente, donde la derivada es el mismo número Neper elevado al mismo exponente por la derivada del exponente con respecto a la variable independiente. Y también voy a utilizar la derivada de una constante por una función, donde saben que es la constante por la derivada de la función. Y también voy a utilizar la derivada con respecto a la variable independiente de una potencia, donde es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Y también voy a utilizar la derivada, la escribo acá, la derivada del arco tangente de una función. Y la derivada del arco tangente es 1 entre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento con respecto a la variable independiente. Entonces, si se dan cuenta, así como se las acabo de decir, así se deben de aprender las derivadas. Si se aprendieron que solamente la derivada de u por b es u por db y db por du, ya, eso es un gran error. Porque no saben qué es una u más que una letra, no saben qué es una e más que una letra, por lo tanto hay que aprenderse bien las fórmulas. La ventaja que ustedes tienen es que como van a poder tener todo impreso aún, recuerden que ya en presencial no se puede tener impreso nada, entonces van a poderlo tener impreso, van a poder consultarlo, van a poder usar formularios, en pocas palabras, pero pues ya en una vida normal, hablando de superior, pues nunca van a poder utilizar formularios, ¿no? Recuerden que por ahí está bien padre el examen de medicina, el de anatomía, porque en el examen de anatomía, el que hacen en el poli, tienen 10 minutos para contestar el examen, ¿no? Y son 10 cadáveres donde en cada cadáver hay un hilo amarrado a un nervio, a un músculo, a un tendón, a una arteria, a una vena, y el examen de anatomía es precisamente eso. Tienes un minuto para identificar tu color de tu examen y decir qué es, cuál es su función, dónde se inserta y no me acuerdo qué más. Entonces, en 10 minutos ya acabaste el examen y tienes que revisar todas las partes del cuerpo, ¿no? No nada más es la cabeza o la mano, sino es todo. Entonces el examen se pone súper padre porque pues deben de saberse todo, no nada más es un pedacito, ¿no? Aquí es lo mismo, tienen que aprenderse todas las derivadas. Gracias a Dios, solamente son como 25 derivadas, porque en medicina son como 100 muchos huesos, como 200 y cacho músculos, como 300 tendones, como 400 arterias, como 500 venas, como 800 nervios. Y ahí sí me da miedo, ¿no? O sea, mis respetos para los que van a medicina, porque eso sí se tienen que aprender mucho. Matemáticas es nada, porque te aprendes muy poquitas cosas, pues. Pero obviamente son conceptos. No nada más es pasar sumando, eliminar, cancelar, bajar, subir, producto cruz, regla de la tijerita, fórmula general. Esos no son conceptos, ¿no? Ley del sándwich tampoco son conceptos, ¿no? Esos solamente son palabras que se inventan algunos para explicar lo que no saben explicar. Entonces vamos a... Profe, perdón que le interrumpa. Después de arco tangente, donde está la derivada, ¿qué dice abajo del 1? 1 más u al cuadrado. Es 1 más el argumento al cuadrado. Ajá. ¿De qué? Todas estas fórmulas están ya en Classroom, ¿eh?
Nada más es cosa de aprendérselas. Impriman, métanse a Classroom en la parte de conceptos y de teoría. En cada semana hay conceptos y teoría. Bueno, en las primeras, en las últimas no, porque ya nada más es repetitivo. Y con esos conceptos y teorías, apréndanselos y eso les va a ayudar para todo el curso, ¿no? Bueno, ok. Entonces, regresando a lo importante. Luego me desvío. Recuerden que esta es una multiplicación por la única y sencilla razón que es el primer factor, donde todo esto es un factor, multiplicado por el segundo factor. Habíamos dicho que el 5x cuarta se llama argumento, por lo tanto eso no es un factor, por eso se lee arcotangente de, nunca se lee arcotangente por, es un argumento, por eso es un de. Y entonces el primer factor es este, el segundo factor es este, y lo único que voy a hacer es aplicar las fórmulas. Eso implica que la derivada de un producto es el primer factor, lo escribo tal cual, por la derivada del segundo factor. Pero en el segundo factor acuérdense que voy a utilizar esta fórmula. Eso quiere decir que lo que voy a escribir es 1 entre 1 más el argumento. Y si ustedes se dan cuenta, el argumento del arco tangente es el 5x cuarta. Por lo tanto, lo escribo tal cual. Y lo voy a multiplicar por la derivada del argumento. Pero si ustedes se dan cuenta, la derivada del argumento está formada por una constante, que es el 5, que multiplica a una función que es x cuarta. Por lo tanto, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. En otras palabras, la derivada de 5x cuarta es 5 por la derivada de x cuarta. Pero x cuarta es una potencia. Y si es una potencia, debo de escribir el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base. Eso implica que la derivada de x cuarta es el exponente 4 por la base, que es x, por el elevado al exponente menos 1, que 4 menos 1 me da 3, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Vuelvo a repetir, esta parte casi no se las indican, pero sí es necesario que la aprendan, ¿no? Por favor. Entonces, lo que acabo de hacer es el primer factor por la derivada del segundo factor. Y ahora lo que me hace falta es escribir el segundo factor por la derivada del primer factor. Segundo factor por la derivada del primer factor. Eso implica que el segundo factor es todo el arco tangente. Y si escribo todo el arco tangente, aquí voy a escribir más el segundo factor, que es el arco tangente de 5x cuarta, y lo voy a multiplicar por la derivada del primer factor. Pero si ustedes se dan cuenta, el primer factor es una constante por una función. Es una constante por una función. Eso quiere decir que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, la constante es 7. Y por eso debo de escribir el 7. Escribo aquí un 7 y luego escribo la derivada de la función. Pero la función es un número Neper, entonces la derivada del número Neper es el mismo número Neper por la derivada del exponente. Eso quiere decir que debo de escribir por el mismo número Neper, que es e a la 2x, por la derivada del exponente. Pero este exponente es una constante por una función. Por lo tanto, la derivada de la constante por la función es la constante por la derivada de la función. Y si ustedes se dan cuenta, ahora la constante es 2. Por eso, aquí voy a escribir un 2 por la derivada de x. Y la derivada de x solamente se escribe como la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. Y en ese momento, ahí termina la derivada. Obviamente acuérdense que como estoy calculando una diferencial, todavía me hace falta multiplicar toda esta derivada por la diferencial de la variable independiente. Con eso, ahora sí, ya tengo completa la diferencial. Aunque acuérdense que la diferencial obedece a que necesito ordenar a manera de término. Entonces, lo primero que hago es derivar. Obviamente para derivar están todas las fórmulas que ya escribí. Y ahora viene el acomodar a manera de término. Donde para acomodar de manera de término, ya saben que lo primero que hay que escribir es el signo. Luego de escribir el signo viene el coeficiente. Luego del coeficiente viene la variable con exponente.
Luego de la variable con exponente sigue la función exponencial, que es una base con exponente. Luego viene la función logarítmica, que es el logaritmo de un argumento. Luego viene la trigonométrica y luego viene el arcofunción. Entonces, en ese orden, lo que yo debo de escribir, entonces, en la diferencial de la función, es primero el signo. El signo, así como me había dicho su compañero, pues si se dan cuenta todos los signos son positivos. Este no es signo, este es una base con exponente. Y lo demás pues no tiene signo. Por lo tanto, el signo es positivo. Y luego me voy con coeficientes. Los coeficientes son números que multiplican. Por lo tanto, este 7, este 1, este 5 y este 4 se llaman coeficientes. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este 1? Que está aquí abajo. Es un término independiente. No, no son términos independientes. Ok, este 1 que está aquí abajo se llama sumando. ¿Por qué se llama sumando? Pues porque está en una suma. Por lo tanto, esta suma, si ustedes se acuerdan, en álgebra les dijeron que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto esta suma es una base con exponente, porque toda la base, o sea, todo el paréntesis está elevado al exponente 1, y por eso ese 1 no se considera, sino se considera sumando. Este 5 tampoco es coeficiente porque se considera sumando, debido a que está en una suma, y así aprendiéndome los nombres de cada uno de los elementos de las operaciones, voy a entender cuándo sí son coeficientes, cuándo van a ser argumentos, cuándo son sumandos, cuándo es disminuyendo y sustrayendo. Y entonces, de eso que les acabo de explicar, resulta, aquí primero escribo la llave, resulta que el número es 5 por 4, 20, por 7 son 140. Luego vienen las variables. De las variables me voy a dar cuenta que este de aquí es variable. No, es el argumento. No, Pero una no pregunta, se llama ese argumento. argumento ¿Perdón? no va al cuadrado. Tengo una pregunta. Dime. ¿Ese que está en azul no va al cuadrado? ¿No va al cuadrado? Ah, sí, es cierto, va al cuadrado, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 6. ¿El 6? Sale bien. Muy bien, va al cuadrado, tienes razón. Ahí yo me equivoqué, porque solamente lo sustituí como iba, ¿no? Entonces, vamos a hacer la corrección, porque aquí me equivoqué. Les digo, como estoy viendo a mi hija, como estoy dando clase y hay otros distractores, pues ahí me equivoco, ¿no? Entonces, acuérdense que es el argumento al cuadrado. Y como es el argumento al cuadrado, entonces debo de elevar 5 al cuadrado, que por lo tanto ya no me dio 5, sino me dio un 25. Y también hay que elevar la x cuarta al cuadrado. Si elevo x cuarta al cuadrado, acuérdense que se aplican leyes de los exponentes. Se los escribo por acá. La ley de los exponentes es que si yo tengo una potencia elevado a un exponente, el resultado es la misma base elevado a la multiplicación de los exponentes. Y eso implicaría que entonces esta x cuarta la debo de multiplicar por 2. El 4 lo debo de multiplicar por 2. De donde entonces me va a quedar una x octava. Gracias. Y entonces vuelvo a la pregunta inicial. Esta x octava no es argumento. ¿Es variable? Ok, les respondo. Profesor, creo que no es variable porque está junto con el sumando, tomando en cuenta la definición que nos acaba de dar del uno que está ahí al lado que está sumando, no sé. Ok, Eso es lo que puedo deducir. ok, esa es la respuesta. Este x octava es un sumando porque pertenece al 25 por x octava. Por lo tanto, el 25 no es coeficiente, es sumando. El x octava tampoco es sumando, porque entre estos dos son un sumando y aquí se ve la suma. Muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 3. Ok, muy bien. Entonces, fíjense cómo hago muchas preguntas y son poquitos, poco a poco pueden ir obteniendo calificación y eso obviamente les beneficia, ¿no? Entonces, conclusión, el x octava, ahí me pasé, le borré una bolita al 8, el x octava no es variable, sino las únicas variables es esta x cúbica. También obviamente esta x es exponente porque es el exponente del número Neper
y solamente me queda una variable que es x cúbica. Lo importante en cálculo diferencial y en cálculo integral es aprenderse los nombres. Si ustedes se aprenden los nombres de los términos y obviamente de las operaciones, de los elementos de las operaciones, eso les ayuda un montón, ¿no? Bueno, ahora me voy a la función exponencial. Si ustedes se dan cuenta de la función exponencial, me voy a dar cuenta que sí existe una base con exponente, que es este e a la 2x. Por lo tanto, voy a escribir la función exponencial, que es una e a la 2x. Pero resulta que les había mencionado que esta raya de fracción es un paréntesis. En álgebra me enseñaron que las rayas de fracciones son paréntesis, y debido a que es un paréntesis, ese paréntesis está elevado a la 1, y en ese momento se convierte en una base elevado al exponente, y por lo tanto es una función exponencial. Por lo tanto, aquí con la función exponencial también escribo el 1 más 25x octava. Si ustedes escriben este 140x cúbica aquí arriba de la raya de fracción, están cometiendo un gran error porque son elementos diferentes. Acuérdense que todo debe de estar separado. El coeficiente tiene que estar separado de la variable y tiene que estar separado de las funciones exponenciales. Vuelvo a repetir, si escribieran junto 140x cúbica por e a la 2x entre 1 más 25x cuadrada, es un error tremendo que no se los dicen los de matemáticas. Se los dicen los que implementan, o sea, los químicos, biólogos, físicos, electrónicos, mecánicos, eléctricos, acústicos, robóticos. Todos ellos les dirán es que es un error porque tú no puedes mezclar el uso de un servoconductor con el uso de un servomecanismo, con el uso de un transductor, con el uso de tantas cosas que hay en la implementación. Por eso es importante que siempre lo escriban separados. Los de matemáticas les van a decir, no importa, es lo mismo. Pero para nosotros que somos que lo vamos a aplicar, no nos vamos a quedar solamente en matemáticos. Recuerden que los matemáticos nos ayudan a los ingenieros a hacer ciencia. El matemático por sí mismo no puede hacer ciencia, solamente maneja herramientas, a menos que sea un ingeniero matemático. Los ingenieros matemáticos, ellos sí implementan, pero eso ya es una especialidad, ¿no? No solamente es una licenciatura. Los en matemáticas pues nada más saben enseñar herramientas, pero en sí no pueden llegar al paso de la aplicación. Eso se debe al estudio de la biología y de la química, etcétera, ¿no? Bueno, ahora bien, si se dan cuenta ya no hay nada más, porque la diferencial, esta que está aquí, sabemos que diferencial entre diferencial me da 1, y 1 por lo demás sigue siendo lo demás. Entonces lo último nada más era la base con exponente. Y ahora sí, puedo escribir el segundo término. En el segundo término otra vez me voy a dar cuenta que existe un signo positivo. En el segundo término me voy a dar cuenta que existe un coeficiente 7, un coeficiente 2, y que este 5 no se llama coeficiente porque se llama argumento, y es el argumento del arco tangente. Por lo tanto, los únicos coeficientes son 7 y 2. Eso me lleva a tener aquí un 14. Y luego sigue la variable. Si ustedes observan la x cuarta que está por aquí, ahí, no se marcó. La x cuarta que está por aquí es un argumento, no puede ser variable, por lo tanto no la considero como variable. También el 5 no es coeficiente porque es argumento, y entonces me daría cuenta que lo que sigue en la escritura es la función exponencial, que es el 2e a la 2x, y luego no hay función trigonométrica, no hay función logarítmica, y lo que sigue es el arco función, que es el arco tangente de 5x cuarta, todo eso multiplicado por la diferencial de x. Recuerden que estamos calculando diferenciales y por eso es preponderante que escriba la diferencial. Si no escribo la diferencial, está mal el resultado, porque recuerden que es un concepto, no es que se me olvidó nada más la letra. No, no se te olvidó la letra, no entendiste el concepto y por eso no lo escribiste. Es algo más importante, pues un concepto es algo más importante y no solamente queda relacionado a un signo o a una multiplicación o a una operación, ¿no? Es un concepto que cuando dicen es que me equivoqué por un signo, no, no es cierto, te equivocaste en un concepto. Y todos los conceptos tienen el mismo grado de error. Y debido a eso, pues hasta ahí se queda el ejercicio calificado, ¿no? Bueno, continuamos porque sabemos que se debe de factorizar. Y la factorización que más vamos a estar utilizando es la de máximo común divisor. Me doy cuenta en el máximo común divisor que tenemos un factor común que se ve que es el 14 y otro factor común
que se ve que es la función exponencial. No hay nada más, son los únicos dos factores comunes, y eso implica que la diferencial es un 14 multiplicado por la función exponencial, que es un e a la 2x. Y recordando que para hacer la factorización necesito dividir, entonces me doy cuenta que la división es elemento por elemento, ya lo habíamos hecho hace algún rato. Y el primer elemento entonces que tengo que dividir es el coeficiente entre el coeficiente, que me va a dar un 10. Luego de hacer esa división, voy a dividir variable entre variable. Si se dan cuenta, aquí sí hay variable, pero aquí no hay variable, por lo tanto la divido entre 1, y la variable entre un 1 sigue dando la variable, en otras palabras sigue dando x cúbica. Y luego tengo que dividir la función exponencial entre la función exponencial. Estas funciones exponenciales son iguales, por lo tanto me da la unidad, y la unidad por 10 sigue siendo 10. Y si yo quiero dividir esta función exponencial entre, si se dan cuenta, no hay entre quién dividirla, pero sabemos que aquí abajo hay un 1. Entonces divido esta función exponencial entre el 1, y como los dos están en el denominador, la debo de dejar escrita en el denominador. Por lo tanto, aquí escribo una raya de fracción y escribo 5 x octava, y obviamente en el numerador dejo un 1. Acuérdense que no puedo revolver coeficientes con variables con funciones exponenciales, por eso se dejan separadas. No las escriban juntas porque es un error, es un gran error de interpretación. Algunos no lo consideran tan estricto, pero pues acuérdense que nosotros vamos hacia la aplicación, y como les decía, ¿no? Los matemáticos, mis respetos, porque se aprenden muchas herramientas, pero a la hora de la aplicación no llegan a tantas aplicaciones como lo que llega a ser un biónico, un acústico, un robótico, etcétera, ¿no? Bueno, luego seguimos con las divisiones. Aquí hay un más entre un más. Por ley de los signos ya saben que eso me da positivo. Aquí lo agrego porque también estoy utilizando ley de los signos. Entonces me queda un positivo. Y luego me voy otra vez con los... Disculpen, aquí no agarro bien. Me voy con los coeficientes, aquí hay un positivo. Y luego divido los números, donde aquí hay un 14 entre este 14, el cual me da un 1. El 1 no es necesario escribirlo, a menos que me haga falta. Luego divido la función exponencial entre la función exponencial. Como es la misma, también me da la unidad, y la unidad por la unidad sigue siendo la unidad. No le escribo a menos que sea necesario. Y por último, este arco función entre, como no hay con quién, acuérdense que se divide entre un 1 que está antes del 14. Ahí hay un 1 por un 14. Por lo tanto, si divido el arco tangente entre el 1, pues sigue siendo el arco tangente. Y el arco tangente por el 1 que me había dado desde hace rato, pues sigue siendo solamente el arco tangente del argumento, que es 5x cuarta por la diferencial x. Y ahora sí, como ya está factorizado, pues ya se acabó esta situación. No hay más que agregar. Lo único que estoy haciendo es calcular derivadas y escribir el concepto que un cambio pequeño en la variable dependiente se calcula como la derivada por el cambio pequeño en la variable independiente. Ese es el concepto que se está analizando en esta clase. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Ok, sale bien. Entonces, vamos a hacer otra. Profe. Dime. Una duda, ¿cómo sacamos el 14? ¿Cómo saqué el 14? Espérame, déjame regreso. Porque... deja regresarme. ¿Dónde era? Era aquí. Voy, ¿eh? Ajá. Ahí voy, ¿eh? Dejen recuperar la última página, que la última página fue esta. Ok, ahí está. Ok, ¿cuál 14 me dijiste? El del ejercicio 2 que iba a 14 a la 2x. ¿Este 14? Ese mero.
porque es el factor común. Sí, Acuérdate va. que el factor común provino de la multiplicación. Y si tú te das cuenta, aquí arriba tú multiplicaste el 5 por 4 que te dio 20 y el 20 por el 7 que te dio 140. Y tú multiplicaste arriba este 7 por 2, perdón, que te dio 14. Entonces, si tú te das cuenta, y ahí viene lo que les explicaba, ¿no? Se llama máximo común divisor porque tú tienes que calcular el máximo común divisor del 140 y del 14. Por lo tanto, tú dices mitad. Ah, pues este tiene mitad que es 70 y este tiene mitad que es 7. Este dividió a los dos. Ahora, este todavía tiene mitad, pero este no. Como ya no tiene mitad, me voy con tercera. Ninguno de los dos tiene tercera. Quinta, este sí tiene, pero este no. Acuérdate que el máximo común divisor es que los dos lo tengan. Y entonces me quedo con el 7. Y este sí tiene séptima, que es 10. Este tiene séptima. Y por lo tanto, el máximo común divisor se forma de los números que pueden dividir a todos los números involucrados. Y eso quiere decir que el máximo común divisor es 14. De ahí se obtiene este 14, que vuelvo a repetir, no obedece al concepto de factor común, sino obedece al concepto de máximo común divisor, que lo haces a través de un cálculo de factores primos, que esto te lo enseñaron en la secundaria. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Ok, ¿de qué? Acuérdense que por eso son importantes los nombres. Luego muchas veces me dicen, es que me acuerdo cómo hacerlo, pero no sé cómo se llama. Pues es algo así como, ¿cómo se llama tu esposo? Pues sé cómo usarlo, pero no sé cómo se llama mi esposo, ¿no? O sea, no tiene sentido. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, profesor. Dime. Por ejemplo, yo sé que cuando no hay factor común usamos el máximo común divisor, pero cuando sí hay factor común ese sí lo tomamos sin ningún problema, ¿verdad? Tenemos que también sacar el máximo común división. Es que el método de factorización se llama... Ay, perdón, discúlpame. Dejé de compartir. Me equivoqué. Ya, otra vez ya les volví a compartir. El método se llama máximo común divisor. Nunca el método se ha llamado factor común. Ese es el detalle. Muchos maestros solamente te dicen el nombre de factor común, pero el máximo común divisor, ¿qué es el máximo común divisor? El máximo común divisor es el factor común con el exponente mayor. Entonces, lo que tú me dices es, si nada más hay factor común, ¿me quedo con eso? Pues no, porque estás tomando un concepto equivocado. La factorización no se llama factor común, se llama máximo común divisor. Y el máximo común divisor se calcula con el factor común y el exponente mayor. Esto que estoy haciendo aquí con el cálculo de factores primos, precisamente es eso, es ver el factor común, que precisamente es el 2 y el 7, es el que divide a los dos, pero también es el exponente mayor debido a las variables. Entonces, el solamente quedarte en el factor común es como si yo te dijera, ¿no? Va a ser tu novia la chica más guapa de tu salón, pero lo único que vas a poder hacer es agarrarla de la mano. Y nunca vas a poder ir con ella al cine ni a comer, ¿no? Entonces como que te quedas corto en el concepto, pues. Así que hay que tomar esa consideración que es como debe de ser, pues. ¿Sale bien? Todo, sí, gracias. ¿De qué? Entonces, lo que aquí se van a topar conmigo es que, como les enseño los conceptos como deben de ser, se van a dar cuenta que sus maestros, la gran mayoría, estoy diciendo todos, se quedan cortos con las definiciones, ¿no? Peor tantito cuando se van a YouTube y se topan con un Julio Profe o con algún otro de la red que no dice las cosas bien y lo único que trata es que se rían con él, ser un cómico en lugar de un maestro, porque todo el tiempo está haciendo bromas, ¿no? Y la idea no es esa, la idea es aprender las cosas como deben de ser. La ventaja de eso es que si se aprenden bien los conceptos, les digo, en ningún momento van a sufrir, nunca van a sufrir con matemáticas, ¿no? Y recuerden que matemáticas está en todos lados. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario antes de cambiar de página? Sale bien. Entonces voy a preparar otra página para hacer otra diferencial. Acuérdense que en Classroom están los ejercicios que deben de hacer. Obviamente en esos ejercicios pudieran tener alguna complicación, si toran en alguna parte, todos los días vayan leyendo los conceptos para que se los vayan aprendiendo. Los conceptos ya están en Classroom y de los ejercicios se hagan por lo menos uno diario para que no haya ni estrés
Y entonces ahora vamos a poner una f de x que es igual a una e a la e, a un 2e a la 3x menos un e a la menos 3x dividido entre un e a la x menos una e a la menos x. Esa no sé por qué les gusta mucho ponerla de ejercicio a los matemáticos. A mí se me hace solamente mucho trabajo, pero está bien, ¿no? La hacemos. Bueno, ¿qué es lo que pueden hacer ahí? Pues ahí pueden hacer un montón de cosas, porque hay propiedades de los exponentes, hay operaciones con números racionales, hay muchas cosas. Pero vamos a dejarlo en que luego derivamos, para que no, para que no les cause más preocupaciones de las que posiblemente estén teniendo. Simplemente vamos a derivar y ya, ¿no? Y si voy a derivar, solamente hay que tener en cuenta que las derivadas que vamos a utilizar es la derivada donde es la constante de la función. ¿Ya todos están viendo el ejercicio? Alguien dígame algo. Tania, aunque sea, Sí. contéstame. Ok. Entonces, Sí. ok, entonces Sí, profesor. también tenemos la derivada con respecto a la variable independiente del número Neper elevado a una función, donde la derivada elevado a la misma función, por la derivada de la función con respecto a la variable independiente. Y también tengo la derivada de una denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada. ¿Han aprendido v menos b menos por db, etcétera? Eso es un gran error, porque los elementos, y lo importante es que sepan cuál es el denominador y cuál es no. Así que por favor no se la aprendan como u por b, sino apréndanselo como el elemento de la operación al que está haciendo, al que forma parte, por favor, para que no haya ningún problema, ¿no? Bueno, entonces, la diferencial se calcula como la derivada, pero al ser la derivada de una división, pues obviamente aquí hay que escribir primero la raya de fracción, porque es una división. Ya escribí la raya de fracción, que me quedó media chueca. La raya de fracción, y donde aquí voy a escribir primeramente el denominador es e a la x me va a aplicar a la derivada del numerador. Pero si ustedes observan, en el numerador voy a tener una resta. Y entonces al tener una resta, de ahí me debo de acordar que la derivada de una resta de dos funciones es la derivada de la primera función sumada o restada a la derivada de la segunda función. Y entonces eso implica que hay que derivar el minuendo. Pero el minuendo es constante por la derivada de la función. Eso implica que lo primero que hay que escribir es la constante. Y como la constante es 2, escribo al 2. Luego, el número Neper, la derivada del número Neper es el mismo número Neper multiplicado por la derivada del exponente. Eso quiere decir que aquí voy a escribir al número Neper, que es un e a la 3x multiplicado por la derivada del exponente. Pero el exponente es una constante por una función, por eso es la constante por la derivada de la función. Eso quiere decir que es un 3 por la derivada de la función, pero la función solamente es una variable que es x, la de x con respecto a x, y con eso ya terminé la primera parte, terminé la derivada del minuendo. Recuerden que aquí es la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo, que me lo da la fórmula que les acabo de escribir. Entonces, espérenme tantito, que ya se trabó el programa. Ajá. Entonces, ahora sí, esto es menos la derivada del sustraendo. Y el sustraendo, otra vez, es una constante por la función que es el número Neper. Eso quiere decir que la constante es 2
La función es el número neper elevado a la menos 3x multiplicado por la derivada del exponente, donde es una constante, es menos 3 multiplicado por la variable con respecto a la variable independiente. Y eso que acabo de hacer solamente es, espérenme que se me trabó tantito, ahorita se arregla, ya. De todas maneras en la grabación se ve todo, ¿no? No se preocupen al respecto. Ajá. Ahí voy. Se hizo grandote esto. ¿Están viendo el pizarrón blanco, chiquillos? No, profe. Ok, entonces dejen dejar de compartir. Ahora tuvo un detalle el programa, a veces así ocurre porque en el lápiz tengo dos botones de mouse y luego los suprimo sin querer. No es porque los quiera sacar. Ya, ahora sí ya le ven el pizarrón o todavía no. Ya, profe. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Nos habíamos quedado con que era el denominador por la derivada del numerador, que habíamos visto la derivada del minuendo, y íbamos con la derivada del sustraendo. Entonces, vamos a terminar la... Habíamos dicho que es la constante multiplicada por la derivada del número neper, donde la derivada del número neper es el mismo número neper por la derivada del exponente. Por eso en el exponente habíamos dicho que teníamos un menos 3, ahí está el menos 3, y la opción era solamente una letra, por eso solamente era la derivada de x con respecto a x. Y con eso ya concluí con la derivada del numerador. Fíjense cómo hay muchas partecitas que hay que tener ahí cuidado, ¿no? Entonces, la derivada de una división, dijimos que es el denominador por la derivada del numerador, menos, debido a ese menos, aquí vamos a escribirle un menos, que se vea, y luego me está diciendo que es el numerador, por lo tanto, lo que debo de escribir es el numerador, donde el numerador es 2 por e a x menos 2 por e a la menos 3, ese es el numerador, por la derivada del denominador. Entonces, como el denominador también es una resta, va a ser la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo. Eso implica que la derivada del minuendo, el minuendo es una e a la x, la derivada del número neper es el mismo número neper por la derivada del exponente. Eso me lleva entonces, aquí debo de escribir el mismo número neper por la derivada del exponente, pero como el exponente solamente es una variable, solamente es derivada de x con respecto a x. Y luego, como es una resta, ahora voy a hacer la derivada del sustraendo. Recuerden que por ser un número neper, es el mismo número neper por la derivada del exponente. Eso me lleva a que va a ser el mismo número neper, o sea, e a la menos x, multiplicado por el exponente, por la derivada del exponente, perdón. Pero la derivada del exponente tiene un menos 1. Aunque no se vea, aquí yo tengo un signo menos y un 1.
Como tengo el signo menos y el 1, entonces dejo el menos 1, aquí escribo menos 1, multiplicado por la derivada de la variable, que ya saben que como nada más es una variable, entonces lo único que escribo, es derivada de x sobre derivada amontonado. Ahí me faltó un poquito de previsión. Y eso va a ser entre el denominador elevado al cuadrado. Ese denominador al cuadrado es precisamente el que aquí está indicado. Obviamente todo eso debe estar multiplicado por la diferencial, que ya no me va a caber, pero vamos a agregarlo por aquí en algún lado. Aquí vamos a poner una llave media chueca, y esa es la diferencial, ¿no? Disculpen que lo haya puesto así, pero pues no me cabía en otro lado. Entonces fíjense cómo simplemente es una derivada sucesiva, o sea, derivamos y utilizamos muchas fórmulas, pero como las fórmulas se van repitiendo, llega un momento en que las fórmulas se las aprenden por el mismo hecho de estarlas utilizando muchas veces. De aquí habíamos dicho que todo se acomoda a manera de término, y si se acomoda de manera de término, pues entonces va a haber muchas cosas de álgebra que debemos. Le comienzo. Lo primero que debo de hacer es que primero va el signo es positivo, luego va la multiplicación de los coeficientes, donde nada más está el 2 y el 3, por lo tanto me da un 6, luego viene una variable, la cual la variable no existe, y entonces me voy a la función exponencial, y en la función exponencial ahí sí va a haber un gran detalle. La primera función exponencial es e a la 3, por lo tanto es una e a la 3x, pero hay otra función exponencial que es la que está entre paréntesis, y entonces escribo la otra función exponencial que está entre paréntesis, y de ahí, si ustedes se dan cuenta, como que ya surgió algo que ahorita lo vamos a tener que resolver. Ahorita les explico qué fue lo que surgió. Luego viene una resta. Esa resta quiere decir que viene otro término. Viene una resta. Y esa resta obedece a que ya me equivoqué. Disculpen, qué pena. Disculpen. Eso no es cierto. A ver. Precisamente por eso lo hacen los matemáticos, porque te llegas a equivocar en lo siguiente. Fíjense bien mi gran error, ¿eh? Mi gran error fue que aquí yo tengo un paréntesis redondo, pero aquí tengo un corchete. Eso quiere decir que no puedo hacer lo que estaba haciendo, porque resulta que este paréntesis multiplica este corchete. Y como lo multiplica, quiere decir que lo primero que debo de hacer es la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva obedece a que este sustraendo debe de multiplicar al minuendo, este minuendo debe multiplicar al minuendo y debe de multiplicar traendo. Y luego este sustraendo tiene que multiplicar al minuendo y tiene que multiplicar al sustraendo. Lo que significa es que hay una propiedad distributiva. Y eso es lo que deben de tener ahí mucho cuidado, porque a veces se les olvidan algunos símbolos de agrupación y por lo mismo se les va la operación, ¿no? Y obviamente no es un error de me faltó, sino es un error de conceptualización. Vuelvo a repetir, el detalle es que ese minuendo debe de multiplicar, aquí está la multiplicación, aquí está el corchete, debe de multiplicar al minuendo y al sustraendo. Entonces vamos a aplicar propiedad distributiva y obviamente aplicar propiedad distributiva quiere decir ya ordenarlo, y entonces se los voy a marcar. La primera multiplicación es de este minuendo por este minuendo, y en esa multiplicación debo de ordenar signo, coeficiente, variable y función exponencial. Por lo tanto, si ustedes observan, el signo es positivo, el coeficiente es el 6, el coeficiente fue el 6, y la función exponencial, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una e a la x por una e a la 3x. Eso implica que necesitan hacer la ley de los exponentes, y la ley de los exponentes menciona que si yo tengo dos potencias, el resultado es la misma base sumando los dos exponentes. Por lo tanto me queda un e
elevado a la 4x. Vuelvo a repetir, hice la propiedad distributiva. Lo dejo aquí marcado con una flechita roja. Obviamente dx entre dx me da 1 y 1 por lo demás pues no afecta. Ahora voy a multiplicar este minuendo por el sustraendo. Otra vez, obviamente debo de aplicar ley de los signos. Lo escribo aquí. Ley de los signos me lleva a que es un resultado negativo. Multiplico coeficientes. Ah, no es cierto, no es negativo. Disculpen. Porque aquí hay un negativo, pero aquí hay... Entonces esos dos negativos me llevan a un signo positivo. Disculpen. Luego me voy con los coeficientes. Los coeficientes es este 2 y es este 3, porque por acá hay coeficientes. El único coeficiente es 1. Y entonces esa multiplicación me da un 6. Y luego me voy con la función exponencial, que es una e a la x por una e a la menos 3x. Si se dan cuenta ahí, al sumar los exponentes, me da, utilizando la ley de la resta indica que si los números son de diferentes signos, se restan los números y se deja el signo del mayor, entonces me lleva a un e elevado a la menos 2x por la ley de la resta y la ley de los exponentes. Obviamente esta de x con esta de x sigue siendo 1 y 1 por lo demás es 1, así que no importa. Y luego continúo con la propiedad distributiva. Ahora voy a multiplicar el sustraendo por el otro sustraendo. Lo voy a dejar indicado con flechitas rojas. Solamente utilicé marcatextos para que se viera más visible. Entonces multiplico el sustraendo por el minuendo. Obviamente comenzando con ley de los signos me da un menos, coeficientes me da un 6 y leyes de los exponentes me da un e a la 2x. ¿Por qué? Porque aquí tengo un e a la menos x, aquí un e a la 3x, se suman los exponentes, se utiliza la ley de la resta, se deja el signo del mayor y por eso es una e a la 2x. Y ahora multiplico sustraendo por sustraendo, otra vez me voy con leyes de los signos, este menos por este menos por este menos me da un signo menos, me deja el menos, luego me voy con los números es coeficientes, es este 2 por este 3, aquí hay un coeficiente 1, por lo tanto el coeficiente es 6, y por último me voy con las funciones exponenciales, donde aquí hay un e a la menos x y aquí hay un e a la menos 3x, eso me lleva aquí al sumarlo, esto me queda un e a la menos 4x, y obviamente este dx en dx me da 1 y 1 por lo demás pues sigue siendo 1. Y entonces ya acabé la primera propiedad distributiva. Y de ahí resulta que otra vez va a haber una propiedad distributiva, porque es este minuendo por este sustraendo, luego este minuendo por este sustraendo, disculpen, me equivoqué de nombre, y luego este sustraendo por este minuendo y este sustraendo por este sustraendo, considerando que todos están antecedidos de un signo menos. Por lo tanto también voy a aplicar propiedad conmutativa, o sea voy a aplicar la propiedad distributiva y también la propiedad conmutativa, porque primero voy a multiplicar este minuendo por este minuendo y el resultado lo voy a multiplicar por el signo menos, y entonces le comienzo. Propiedad distributiva es este minuendo por este minuendo, por lo tanto comenzando con signo me da positivo, pero por este menos que está multiplicando todo, ahí entonces debo de escribir un signo menos. Luego me voy con los números. Los números es este 2 por este 1, que no tiene, que el resultado me da 2. Y luego me voy con leyes de los exponentes. Y leyes de los exponentes es este e a la 3x con este e a la x, que al sumar los exponentes me da un e a la 4x. Un e a la 4x. Fíjense cómo lo hice elemento por elemento. O sea, primero fue signo, luego coeficiente y luego función exponencial. Otra vez, ahora me voy con el minuendo y el sustraendo. Si se dan cuenta, aquí tengo primero con signos, hay este menos por este menos, me da un más, y ese más por ese menos que antecede a todo, me da un menos. Luego me voy con números. Si me voy con números, aquí hay un 2, y se buena, no hay nada, ¿no? Porque esta es una de x en una de x, así que no hay números. Por lo tanto, el único número es el 2 y dejamos solito al 2. Y obviamente las funciones exponenciales me llevan aquí hay una e a la 3x por una e a la menos x, sumando los exponentes. Eso me queda un e
a la 2x. Y ya multipliqué el minuendo por los dos elementos de la resta que están acá. Ahora voy con el sustraendo. El sustraendo va a multiplicar a los dos elementos, al minuendo y el sustraendo. Por lo tanto, comienzo sustrayendo por minuendo, comenzando por signos, está este menos por este más. Pero por este otro menos que antecede a todos, el signo me queda un positivo. Luego me voy por los coeficientes. Coeficientes, aquí tengo un 2 y aquí no tengo coeficientes. Por lo tanto, 2 por 1 me sigue dando 2. Y por último voy con leyes de los exponentes. Aquí es un e a la menos 3x, aquí es un e a la x, se suman los exponentes y me queda un e a la menos 2x. Y por último me voy con la multiplicación de este minuendo por este minuendo y entonces le comienzo por signos. Aquí hay un menos, por este otro menos, por este otro menos, me da un negativo, por este negativo me dio positivo. Ahí hay que tener mucho cuidado con los signos, porque no es que se me haya olvidado un signo, sino que se me olvidó un concepto, ¿no? Tengan mucho cuidado, por eso hay que ser bastante disciplinados y hacerlo con calma, ¿no? Nada con prisa. Luego me voy con el coeficiente, aquí hay un 2, aquí no hay coeficiente 2, ya hice lo de los signos, por eso no volví a tocar los signos. Y luego me voy con la función exponencial, donde hay aquí un e a la menos 3x, un e a la menos x, utilizando la ley de la suma, porque tienen el mismo signo, entonces me va a quedar que esto es un e a la menos 4x, y ahora sí, ya concluí, me falta solamente multiplicar por la diferencial x, y escribir el mismo denominador. Al escribir el mismo denominador, solamente escribo un e a la x menos un e entre e a la x. Porque acuérdense que en los resultados no puede haber exponentes negativos. Por eso aquí este exponente negativo lo escribí utilizando propiedades de los exponentes. La voy a agregar aquí. La propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia negativa, la debes de escribir como su recíproco con exponente positivo. Si se dieron cuenta, aquí tengo muchos exponentes negativos, pero pues ahorita tendré que hacer lo mismo con ellos, ¿no? O sea, no se acaba esto hasta que ya no haya exponentes negativos y que se hayan acabado todas las operaciones. Fíjense cómo es, esto es un proceso muy delicado. Pero ustedes ya están en quinto semestre, ya pueden mantener la concentración durante más de 2 minutos y eso ya es mucha ventaja, ¿no? Entonces, me voy a la suma de términos semejantes. Y usando el concepto de suma de términos semejantes, pues entonces tengo que observar todos aquellos que tengan lo mismo. Eso quiere decir que esta e a la 4x tiene lo mismo que esta e a la 4x. Por lo tanto, hago la ley de la resta entre el 6 y el menos 2 y resulta entonces que la diferencial la voy a calcular como un 4 por e a la 4x. Luego, me voy con el siguiente término semejante. Aquí tengo un e a la menos 2x y también aquí tengo un e a la menos 2x. Por lo tanto, haciendo la suma con los coeficientes, se convierte en una ley de la suma, tiene el mismo signo, se suman los coeficientes, que me queda un más 8, e a la menos 2x. Pero recuerden que ya voy a aplicar la propiedad, entonces eso quiere decir que me queda un 1 entre e a la 2x. God bless you. Y luego me voy con los otros términos semejantes. Aquí tengo un e a la 2x, aquí también tengo un e a la 2x, por lo tanto sumo los coeficientes, menos 2 y menos 6, es una ley de la suma porque los dos son negativos, entonces me queda un menos 8, me queda un menos 8 por e a la 2x. Y por último, los últimos términos semejantes son el e a la 4 menos x y e a la 4 menos x. Por lo tanto, exponentes, por ser signos diferentes, utilizo la ley de la resta, quedándome un menos 4, 1 entre e a la 4x, y eso va a ser dividido entre el cuadrado del primero menos el doble producto del primero
por el segundo más el cuadrado del segundo. Acuérdense que en algún momento les dijeron que en el denominador no se hacían operaciones, pero aquí sí surge la necesidad imperiosa de hacer operaciones porque tengo muchos números Neper y todos esos números Neper en el numerador y en el denominador debo de hacer algo para que quede la expresión más simple. Entonces aquí lo complicado no es la derivada, lo complicado ya va siendo el álgebra, que eso obedece a que siempre hay que entregar los resultados factorizados sin exponentes negativos y realizando todas las operaciones, ¿no? Entonces, ahora se van a dar cuenta que lo que debo de hacer es una suma de números racionales. Y para hacer la suma de números racionales hay que calcular el mínimo común múltiplo. Y ese múltiplo, al igual que en el máximo, van a ser las bases de los denominadores. Aquí no voy a estar hablando de bases comunes, no hay factor común. Estoy hablando de las bases en los denominadores y voy a considerar el exponente mayor. En el mínimo común múltiplo es el exponente mayor, en el máximo común divisor es el exponente menor. Y que son conceptos que obviamente se están aprendiendo desde álgebra, ¿no? No obedece a que apenas se los estoy enseñando en cálculo diferencial, perdón, en cálculo integral. Entonces, porque tiene clase, puede dejar esto y después terminar el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí tengo un denominador. Dejen, lo voy a bajar tantito, porque si no, no me va a caber. Y este que estamos haciendo es un ejercicio de los de a de veras, ¿no? No estamos haciendo ejercicios básicos, sino estamos haciendo ejercicios que de a de veras se apliquen todos los conceptos. Y entonces aquí va a haber un mínimo común múltiplo y también abajo va a haber un mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo va a obedecer a la base y el exponente mayor. Si se dan cuenta, el exponente mayor es el 4x. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo va a ser aquí un e a la 4x. Y lo mismo lo vemos en este. Si se dan cuenta, este e a la x con este e a la x se hace la unidad, por lo tanto ahí no hay denominador, pero aquí sí hay un denominador. Y ese denominador es el que me lleva al mínimo común múltiplo, que es un e a la 2x. Y entonces empiezo a hacer el procedimiento. El procedimiento obedece a que debo de dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Si se dan cuenta que hay un denominador que es 1 y multiplicarlo por el numerador. Por lo tanto, si hago la multiplicación, haciendo obviamente también uso de leyes de los exponentes, aquí lo agrego, leyes de los exponentes, donde el producto de dos potencias es la misma base elevado a la suma de los exponentes. Entonces, este e a la 4x entre 1 me da e a la 4x. Por el de arriba debo de sumar los exponentes y por lo tanto me va a quedar un e elevado a la 8x, porque estoy sumando 4x más 4x. Luego escribo la operación, que la operación es una suma, y vuelvo a hacer lo mismo. Mínimo común múltiplo entre denominador me da e a la 2x y e a la 2x. Por el de arriba sigue siendo un e a la 2x. Recuerden que ahí la ley de los exponentes que estoy haciendo es que tengo una división, y al tener una división, entonces lo que hago es poner el numerador menos el exponente del denominador. Entonces de ahí resulta que, vuelvo a repetir, e a la 4x entre e a la 2x me da e a la 2x, y e a la 2x por 8 me queda un 8 por e a la 2x, un 8 por e a la 2x. Luego sigue una operación resta que está aquí. Vuelvo a hacer lo mismo. El mínimo común múltiplo lo divido entre 1, que me da e a la 4x, por el de arriba me da un e a la 6x, menos 8 a la 6x. Escribo la operación resta y hago lo mismo. Mínimo común múltiplo entre denominador me da 1 y 1 por el de arriba, pues me queda el 4. Entonces fíjense cómo estos ejercicios ya son de quinto semestre porque ya llevan un montón de conceptos. No quiere decir que no los puedan realizar, lo único que quiere decir es que hay que ir viendo qué concepto es el necesario que voy a aplicar para poder llegar al resultado. Ahora mismo e a la 2x
entre 1 que está acá me da e a la 2x, por el de arriba sumo los exponentes y me queda un e a la 4x, un e a la 4x, una operación esta. Habíamos dicho que estos dos se hacen la unidad, por lo tanto no hay potencia ahí, aunque lo haya dejado escrito. Y entonces el mínimo común múltiplo entre un 1 me da x, por el de arriba me queda un 2e a la 2x, un 2e a la 2x. Por último escribo la operación es una operación suma, acuérdense que así es la suma de números racionales, y luego divido el mínimo común múltiplo entre el denominador, donde esa división me da 1 porque es el mismo, y 1 por el 1 pues sigue siendo 1, por lo cual aquí escribo un 1 y ya terminé la suma de números racionales. Obviamente ahora continúa la división de números, que es producto de extremos entre producto de medios, y que eso obedece a un concepto que se llama división de números racionales. No se llama ley de sándwich, es división de números racionales. Y entonces en la división voy a multiplicar los extremos y dividirlo entre los medios. Lo dejo indicado. Esto es un extremo que es e a la 2x por un medio que es un extremo por un extremo, e a la 8x menos un 8e a la 6x. Ya lo estoy ordenando, porque acuérdense que siempre debe de estar ordenado, por un 8e a la 2x menos un 4. Ahí estoy haciendo la multiplicación de extremos. Y ahora vamos a hacer la multiplicación de los medios. Y para hacer la multiplicación de los medios, pues hay que multiplicar este por este. Obviamente aquí yo tengo aquí un e a la 4x multiplicado por otro e a la 4x menos un 2 por e a la 2x más un 1. Y de ahí, si ustedes se dan cuenta, precisamente es una división, porque aquí tengo una división de dos potencias, donde obviamente lo que hay que hacer es hacer la resta. Recuerden que si hago la resta me queda a la menos 2x, pero ese a la menos 2x implica que se debe de quedar en el denominador. Entonces la diferencial, aquí me faltó escribir diferencial de x y también aquí diferencial de x, luego se me pasa. Entonces aquí me queda un e a la 8x menos un 8e a la 6x más un 8e a la 2x entre un e a la 2x, porque acuérdense que eso surgió desde la división. Esta división me dejó un e a la 2x en el denominador, multiplicado por el e a la 2x menos 1 elevado al cuadrado. Recuerden que esto que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto, esto es un trinomio cuadrado perfecto, y la factorización del trinomio cuadrado perfecto es la raíz cuadrada del primero. ¿Cómo sé que es un trinomio cuadrado perfecto? Pues eso ya me la da la experiencia, ¿no? Es la primera raíz cuadrada del tercero, que es este, y el signo de en medio. ¿Cómo sé que es un trinomio? Pues porque aquí hay un 2, ¿no? Y obedece al cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, por el cuadrado del segundo. Pero insisto, eso ya es experiencia que ya los de quinto semestre, pues ya la tenemos, ¿no? Eso en álgebra cuesta trabajo, pero ahorita ya es diferente. Conclusión, como ya está todo factorizado, como ya todo está sin exponentes negativos, entonces puedo decir que ahora sí es el resultado de la diferencial. Obviamente la diferencial apenas me lleva al primer paso antes de la integral. Entonces si sabemos diferencial, pues ya la integral es inmediata, pero si no me la sé, pues ahí me va a costar un poquito de trabajo, ¿no? Así que por favor, apréndanse todas las fórmulas. Acuérdense que los resultados deben ser sin exponentes negativos y todo factorizado, y de ahí pues ya tenemos un resultado adecuado. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? No, profe. Dale bien.